Buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal desean informarle a todo el país que, después de una labor muy cuidadosa del Cuerpo Técnico de Investigación en el lugar de los hechos donde fue asesinada la niña Génesis, el Instituto de Medicina Legal realizó la necropsia médico-legal que arrojó como resultado que la causa de la muerte obedeció a una asfixia mecánica por obstrucción de las vías aéreas altas. Una vez se realizó este análisis, el cuerpo fue estudiado y sus muestras enviadas al laboratorio de Bogotá, y se pudo determinar, gracias a los estudios de genética, el día de hoy, la plena identidad de la niña. Pero además, los estudios de genética arrojan plenamente, con una certeza científica, que la niña, antes de ser asesinada, fue abusada sexualmente. Los estudios de genética han permitido este hallazgo y nos demuestran la utilidad de lo que puede ser el laboratorio y el banco de genética que propone el señor Fiscal General de la Nación. Este es un ejemplo de la utilidad que nos puede representar este banco. Sería importante entender que de existir el banco podríamos reconocer si esta persona que hoy fue la causante y se ha demostrado de este homicidio pudiese haber cometido otros abusos sexuales. Bueno, buenas tardes. Como decía el doctor Valdés, este caso trágico de la niña Génesis Rúa asesinada hace pocos días en Fundación ilustra bien los beneficios que puede traer para el país en términos de esclarecimiento de delitos atroces utilizar un banco de perfiles genéticos de ADN. Este uso del banco de perfiles genéticos está en varios países del mundo. En Estados Unidos está desde 1988. En el Reino Unido, en unas visitas que hicimos recientemente con el fiscal general, está funcionando desde 1995 y permite identificar a partir del cruce de bases de datos. La primera de las cuales es todos los perfiles genéticos que se obtienen de personas capturadas por cualquier delito, y la segunda es las muestras o el material biológico que la Policía Judicial y el Instituto Nacional de Medicina Legal examinan y recogen esas bases de datos. Al cruzar esas dos bases de datos, el material genético obtenido de personas capturadas y el material genético obtenido en las escenas del crimen, se puede esclarecer e identificar a los perpetradores de delitos violentos de manera muy precisa. Para darles una cifra concreta, básicamente el margen de error que en Inglaterra tienen es de 1 en 1.000.000.000 de casos, es decir, es un margen de error totalmente despreciable, y esto serviría mucho para la investigación criminal y para esclarecer delitos. Sigamos. En el caso del Reino Unido, la anterior, por favor. En el caso del Reino Unido, para darles unos casos concretos, entre el 70 y el 80%, incluso en algunos delitos es más alto, que ocurren, se logra cruzar a partir del material biológico, de las muestras genéticas obtenidas en las escenas del crimen, se logra establecer quién es el perpetrador de diferentes delitos en el Reino Unido. Este país ya cuenta con una base de datos de 6.400.000 registros, y la base de datos paralela que es de cerca de 555.000 perfiles genéticos obtenidos a partir de las escenas del crimen. En el caso de homicidios particular en el Reino Unido, de 670 homicidios que ocurrieron en el año pasado, en el 2017, en el Reino Unido, 514 emparejaron, es decir, una tasa de esclarecimiento del 76% solamente a partir del cruce de base de datos con el material genético de los perpetradores de estos delitos. Y para hablarles, esto habla de los beneficios de establecer una base de datos que es el proyecto que le ha planteado al país el fiscal general. En los costos, realmente son costos muy bajos relacionados con lo que se podría obtener de esclarecimiento de delitos. Si tomamos las capturas, las casi 44.000 capturas obtenidas por los 5 principales delitos: homicidios, violencia intrafamiliar, lesiones personales, hurto a residencias y hurto a vehículos, básicamente estaríamos hablando de un costo total de 8.800 millones de pesos. Eso realmente es un costo muy bajo
para la cantidad y la calidad de delitos de investigaciones que se pueden esclarecer a partir de esto. Si nos vamos a una estimación un poco más alta y tomamos perfiles genéticos de las cerca de 210.000, 215.000 personas que son capturadas en Colombia cada año, el costo oscilaría entre 43.000 y 44.000 millones de pesos, un costo realmente razonable cuando se compara con el esclarecimiento de delitos atroces como el que hablaba ahora el doctor Valdés. Esto tiene evidencia empírica bastante sólida. Siguiente. En particular hay una evaluación de impacto muy reciente que se hizo en Estados Unidos a partir de la variación que existe en la ampliación de bases de datos genéticas en diferentes estados y muestra que la implementación de bancos de datos y perfiles de ADN, como la que está proponiendo el fiscal general, tiene una reducción de aproximadamente del 17% en la reincidencia criminal, de entre el 7 y 45% en la tasa de crímenes violentos y de entre el 5 y 35% en la tasa de delitos contra la propiedad. Entonces, cuando uno compara, y aquí uno las dos partes de la presentación que acabo de hacer, un costo conservador o el más alto que podríamos tener de 44.000 millones de pesos, vis a vis una reducción del 17% en reincidencia, o cercana al 45 o 35% en crímenes violentos o a la propiedad respectivamente, realmente es un proyecto en el cual sería muy rentable para el país en términos de esclarecimiento de delitos.